Lecciones de la Biblia. A continuación. Les doy la más cordial bienvenida a la introducción general de la lección número 11. El santuario del nuevo pacto. Ya estamos terminando, son 13 temas por cada uno de ellos. Muchas gracias por acompañarnos, por ver este repaso, por enviarlo a otros y sobre todo por suscribirse a BioChannel Plus. Damos gracias a Dios por habernos permitido avanzar en un tema que no podemos perder de vista, que estamos viendo el pacto eterno y cómo se relaciona eso con nuestra salvación. Para lo que vamos a introducir hoy es importante tomar 3 ideas fundamentales para entender qué es eso de la obra que Cristo hace en el santuario celestial y su relación con el nuevo pacto. Hemos aprendido muchas cosas del pacto y que el nuevo pacto no es otra cosa que una relación tan estrecha con Dios que me facilita amarlo y obedecer todo lo que Él dice, lo que es su voluntad. Tomemos el primer punto. El primer punto es cuál es la relación entre el pacto y la obra de la salvación. Es muy importante tomar en cuenta este aspecto. ¿Por qué? Porque el pacto eterno lo que quiere lograr es la permanencia del ser humano al lado de Dios. Es la permanencia del ser humano junto a Dios. Leamos, por ejemplo, Hebreos capítulo 9, versículo 15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Lo que más quiere Dios es estar con sus criaturas, sobre todo con sus criaturas inteligentes, los seres humanos. Cristo en San Juan 14 dice, donde yo estoy, yo quiero que ustedes también estén. Hay un inmenso interés del cielo por la compañía de sus criaturas, porque nos ama, porque en esencia Dios es amor. Por eso el pacto lo que quiere es ser un pegamento, un espacio, ha creado espacios, ha creado métodos, ha creado todo lo que el cielo tenga que hacer para que el ser humano pueda estar del lado de Dios. Porque a Dios le encanta, como un padre y una madre, tener sus hijos cerca, consentirlos y amarlos. Ahora, una vez claro este punto de que el pacto eterno, lo que busca de Dios es una permanencia constante entre Él y sus criaturas, ahora veamos que ese pacto tuvo 2 momentos esenciales. La parte A es, ¿había pacto eterno antes del pecado? Por supuesto. Dios siempre ha hecho un pacto con sus criaturas. Con Lucifer hizo un pacto, con los ángeles hizo un pacto, con Adán y Eva hizo un pacto. Entonces, ese pacto arranca en un estado de total santidad, en un estado de limpieza de todo sentido. El ser humano era un ser eterno y su eternidad era prestada, era derivada de Dios y era un ser santo y podían estar constantemente en la presencia de Dios. Así que el pacto lo que requería era mantener esa comunión constante. Pero ahora viene la parte B. Entra el pecado en el mundo y al entrar el pecado en el mundo hay una separación física, mental y espiritual entre Dios y el hombre. Quedó un espacio en el ser humano, lo dice bien claro Génesis capítulo 3, versículo 15. Voy a poner una enemistad entre el pecado y ustedes. Es decir, hay algo ahí adentro en el que yo pueda trabajar en su conciencia, donde el Espíritu Santo pueda trabajar para volver a recuperar al ser humano. Entonces ahora el pacto eterno se liga a algo muy importante que se llama el plan de la salvación. Miren este cuadro. Este es el pacto eterno. Aquí colocaremos el pacto eterno. ¿Y qué logra ese pacto eterno? Una relación constante entre Dios y yo como su criatura. Pero como ahora me perdió, en la mitad coloca algo que se llama plan para salvarlo. Y ese plan es que Cristo muera en lugar de mis pecados, que Cristo muera por mis pecados en mi lugar, recuperarme y mantenerme dentro de ese pacto eterno. Así que esa es la primera conexión que hay que hacer. El pacto eterno está ligado ahora, por haber entrado el pecado en el mundo,
en un proceso que se llama proceso para salvar al ser humano. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo número 8. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación no es una obra humana y tampoco es una obra meramente divina. Se requiere una conexión, pero al final todo es por una palabra clave: por gracia. En el Antiguo Testamento, para los judíos, para los patriarcas; en el Nuevo Testamento, ahora para nosotros también, es la gracia de Dios. La gracia es un Dios amándonos sin merecerlos para decir: quiero hacer pacto con ustedes. Por eso es importante que usted entre en pacto a través del bautismo y permanezca en el pacto a través de la comunión, para que Dios pueda obrar el plan de salvación, que es todo el cambio que hay que hacer en el ser humano para poder estar otra vez en la presencia de Dios. Ahora vamos a un segundo punto. Por la didáctica divina y por su manera linda de acercarse al ser humano, Dios entonces diseña un santuario para poder ejemplificar frente al ser humano cómo es que funciona ese plan de salvación, para mantenerlo en el pacto eterno. Ya ustedes vieron en una introducción anterior que hablamos del santuario terrenal y el santuario celestial. El terrenal tenía 3 espacios, miren esta imagen, que logra todo el proceso para regresarnos. En el atrio me salva, en el lugar santo me santifica, y en el lugar santísimo logra el último paso para la glorificación. ¿Y qué es la glorificación? Volver a regresar al estado original. Las 3 tienen que estar integradas. Muchas iglesias predican solo la salvación, pero hay que ir a la santificación. ¿Y qué es la santificación? Un ser humano capaz de amar y capaz de obedecer. Y cuando unes esas 2 cosas, entonces Dios puede retornarlo al plan original, allá como cuando en el Edén no habíamos pecado, y recuperaremos la presencia de Dios. Ese evento está muy pronto a ocurrir con la segunda venida de Cristo. Pero hoy quiero mostrarles que dentro de ese plan de salvación hay unas creencias fundamentales que se llaman la verdad. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero cuando uno toma la Biblia, uno encuentra muchos criterios de interpretación, y eso ha generado diferentes denominaciones. Dios solo tiene en la tierra una iglesia, y hay una iglesia verdadera y hay una iglesia falsa. Usted lo puede encontrar, la iglesia verdadera en Apocalipsis 12 y la iglesia falsa en Apocalipsis capítulo número 17. ¿Qué es lo que hay en el santuario? ¿Cuál es la didáctica? Todo el diseño de cómo vamos a salvar al ser humano para volverlo a meter en el pacto eterno, pero también para dejarlo y que permanezca y que ahora quedemos juntos. Ese diseño es el santuario terrenal. Miren esta imagen. Todas las partes del santuario tienen que ver con las doctrinas puras de la Biblia, que son la verdad que Cristo vivió. Por eso él dijo: yo soy la verdad. Ajá, ¿y qué soy yo? Yo soy el pan de vida. ¿Y qué es el pan de vida? Pues es la palabra de Dios hecha en Cristo una vivencia. ¿Qué hay ahí? En el atrio tenemos la cruz de Cristo y la pila bautismal. Había un altar de bronce y había un lugar que llamamos el lavacro. Es lo primero que el ser humano tiene que hacer: venir a Cristo, y él lo acepta por fe, por gracia, y la muerte de Cristo sustituye la muerte del pecador. Pero una vez que ha aceptado a Cristo como su Salvador, tiene que ir a otro paso, al bautismo. Usted puede encontrar eso en San Juan capítulo número 3, habla Jesús hablando con Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo del agua. Pero Jesús en el mismo texto añadió algo más: y del bautismo del Espíritu Santo. Por eso ahora desde el atrio tienes que entrar en el lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? Bueno, había muebles. Voy a mudarme a Hebreos capítulo número 9. Y del 3 al 5 se describe muy bien todos esos muebles. Bueno, realmente de Hebreos 9
del 1 al 6 están descritos todos los muebles. Pero miren estos muebles del lugar santo. En el lugar santo estaba el pan de la proposición, 12 panes colocados en 2 pilas de 6. Representan el trono de Dios, pero representan a Cristo como la palabra viva. Y ahí, entonces, cuando entro al lugar santo, eso significa que cada ser humano debe todos los días comer de la palabra de Dios. El que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener vida eterna. ¿Qué era lo que quería decir Cristo? Tienen que comer mi palabra, porque en la palabra estoy yo. Y en cada página de la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, está Cristo. Y cuando lo lees, devoras a Cristo. Pero necesitamos algo más. Al frente estaba el Espíritu Santo, o sea, el candelabro, el que nos da luz, porque Cristo es la luz, el Espíritu Santo trabaja en mi corazón y me da a mí esa luz que vino de la lectura de la palabra. No puede haber luz sin la lectura de la palabra. ¿Y qué representa? Pues el Espíritu Santo, un ser celestial, personal, que cuando yo vaya al cielo lo puedo abrazar, lo puedo tocar, que es una persona de la deidad, con la cual hoy nosotros nos relacionamos y Él nos lleva a Cristo. Por eso le dijo a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y aquí hay un punto muy importante, porque todo lo del lugar santo es una comunión. Había otro mueble, el altar del incienso. ¿Qué se realizaba en ese mueble? Cuando afuera los adoradores estaban confesando sus pecados, el sacerdote echaba una mezcla de un incienso riquísimo. Nadie podía hacer esa receta para algo que no fuera el incienso. Y cuando echaban esas brasas calientes del incienso, subía un humo y un olor agradable, rico. ¿Qué representaba? La intercesión de Cristo por nosotros. De Cristo, no de los santos, no de ningún otro ser, de Cristo. Como dice Pablo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese espacio del lugar santo es la santificación. ¿Qué debo hacer todos los días? Comer de la palabra, recibir la luz del Espíritu Santo para que me ayude a obedecer y confesar mis pecados delante del Señor. Vamos ahora al siguiente espacio que se llama el lugar santísimo. Y para ello voy a leer de Hebreos 9, el versículo 3 al 5. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tiene un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Miren que estaba después del lugar santo lo que se llama el lugar santísimo, y ahí estaba el mueble más importante, el arca del pacto. ¿Por qué del pacto? Porque ahí dijo en Hebreos 9:4 que adentro estaban la ley de Dios y el arca del pacto. Voy a llamar su atención a lo siguiente. ¿Por qué estos tres elementos mandó colocar Dios adentro? Dice que dentro del arca había maná, una vara que reverdeció que pertenecía a Aarón y el arca del pacto, la ley del pacto. El maná representa la comida que Dios le daba todos los días a los israelitas y se refiere a la alimentación que nosotros debemos tener. ¿Qué es la alimentación? Es que no es solamente lo que nos entra por la boca, es toda la alimentación auditiva, visual y la que comemos del gusto. Es decir, ¿de qué llenas tu vida? ¿De qué te alimentas? Sí existe en la Biblia un sistema de alimentación para cuando nos sentamos en la mesa que es puro, santificado y que no tiene nada que ver con lo inmundo. También existe un sistema de alimentación auditivo, la música que nosotros escuchamos, lo que nosotros vemos. Lo que está diciendo es que como mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19, yo debo cuidar ese cuerpo con todo lo que alimenta mi vida. Por eso existen unas normas cristianas. Pero ustedes ven que esas normas cristianas vienen como producto de que me salvó
entré en un proceso de santificación y ahora quiero vivir en ese estilo de vida que Dios me da. La gente intenta ponerlo mucho antes, ni salvados ni santificados, y empiezo a hacer cambios y reformas en mi vida, y lo que me vuelve a mí es un criticón porque otro no ha hecho ese cambio, o creyendo que por esos cambios Dios me va a salvar. No, de ninguna manera. Ahí hay un sistema de alimentación completo: la comida, lo que escuchamos y lo que vemos. También había una vara que reverdeció. La historia es muy interesante, está en el libro de Números. Había pelea por quién iba a ser el sacerdote y el sumo sacerdote. Usted nombró a Aarón porque es hermano suyo, y María es la profetisa. Usted tiene una línea de nepotismo ahí. Y Dios dijo: hagan una cosa, cada príncipe pele una vara, márquela y métala al santuario, y la vara que mañana amanezca con hojas, ese es el que yo elijo. Y al otro día, la vara que pertenecía a Aarón, que decía Aarón, tenía hojas y frutos de almendra. ¿Qué hay aquí? Algo que se metió muerto al santuario salió con vida y representa la mortalidad o inmortalidad del ser humano. Tiene que ver con la doctrina de la muerte. Y la Biblia enseña claramente que después de que nos morimos hay un sueño, no existe nada, nadie va a ningún lugar. No hay ninguna evidencia bíblica. Y esa es la doctrina del estado de los muertos, que quienes creen que hay vida más allá, bueno, si hay vida más allá durante la muerte, es porque podemos consultar a los muertos porque de alguna manera están vivos en algún lugar en la presencia de Dios. Nadie que se muere fue a la presencia de Dios. En estos días que ha muerto tanta gente, veo letreros de algunos cristianos que dicen: ya está con Dios. No es cierto, no está con Dios. La Biblia dice: está durmiendo en un sepulcro y cuando venga Cristo lo resucitará. Ahí está la doctrina de la resurrección. Pero también estaban las tablas del pacto, la ley de Dios. Y hemos de ligar de manera muy interesante un texto que está en el libro de Apocalipsis, capítulo número, donde está la séptima trompeta, y que lo quiero usar para la última parte, que es Apocalipsis 11, versículo número 18. La séptima trompeta tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y describe aquí que cuando Cristo venga ocurrirá lo siguiente. Apocalipsis 11, 18. Se airaron las naciones, lo que estamos viendo. Tu ira ha venido, la segunda venida de Cristo. La describe así muchas veces. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los siervos y los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y a destruir a los que destruyen la tierra. Por eso dice aquí, viene a juzgar a los muertos. Oye un momento, si los muertos ya cuando mueren van a un lugar, ¿ya no está hecho un juicio? No, esta doctrina es muy importante. El juicio a los muertos se realiza después que se mueren. Y ahora lo vamos a ver en el último punto. Así que las tablas de la ley están ahí y lo que están diciendo es: yo tengo una ley, nunca la he cambiado, siempre ha estado ahí. Entonces, en estas doctrinas, sencillamente hagamos el último recorrido. En el atrio, Él es salvado. La cruz de Cristo y el bautismo. En el lugar santo tiene comunión. Come pan, la Biblia, come a Cristo. El Espíritu Santo, el candelabro, lo ilumina. Y el altar del incienso le perdona los pecados Cristo cuando uno los confiesa. Y en ese proceso de comunión encuentro santificación. Y es un proceso que dura toda la vida. Pero hemos de llegar al lugar santísimo. ¿Y qué es? La obediencia total en Cristo. Solo podemos hacerlo a través de una comunión. Ahora permítanme hablar de un último punto. Y es, ¿qué es lo que hace Cristo en el santuario celestial? Repitamos el texto inicial. Hebreos 9:15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia, la tierra prometida, una herencia eterna. Nos falta encontrar esa herencia, recibirla, pero para eso Cristo está haciendo algo interesante hoy en el cielo, en el santuario celestial. Pablo lo dice muchas veces en Hebreos. Estamos hablando de que Cristo, dice él en Hebreos 8, entra en un santuario celestial para interceder por nosotros. Dos cosas hace. Uno, en este momento Cristo trabaja todo el tiempo con los ángeles, con el Espíritu Santo. Todo el reino celestial trabaja por la santificación de los seres humanos.
Eso es lo que está intentando lograr. Por eso intercede, por eso, y esa intercesión, véalo en el repaso que vamos a ver esta semana, no es ablandar a Dios. Esa intercesión sencillamente es ablandar al ser humano, trabajar en un corazón duro como el nuestro, que sé que tengo que hacer cambios, que tengo que tener una vida diferente con Cristo y me niego a hacerlo. Esa es la intercesión. Dios no abandonándote a ti, trayendo todo el amor del cielo para ponerlo a tu servicio. Pero lo segundo que está haciendo es preparando el juicio. Lo vimos en Apocalipsis 7:18. Está juzgando a los muertos. Cristo está ya haciendo el juicio en el cielo. Y se llama juicio investigador. Y ese juicio es todo el que muere y aceptó a Cristo, entra en un proceso en que se revisa su caso para saber si es salvado o no es salvado. Cristo es el sacerdote de este santuario, del nuevo pacto, y lo que realmente Él quiere hacer es entrar en una relación constante con cada ser humano para que cada minuto de su vida esté preparado para ser salvo. Qué bueno el trabajo de Cristo, un nuevo pacto, pero este nuevo pacto no es otra cosa que una relación íntima que debemos mantener todo el tiempo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.